Mucho gusto, mi nombre es Edgar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es, en realidad es María Teresa, María Teresa. pero acá en México empezaron a llamarme Maite y ya me he quedado en Maite en todas partes, en América, en Europa y en África. ¿Y cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Francisco Matías, pero cuando antes era Paco, Francisco, pero cuando me convertí automáticamente decidí usar el nombre de Matías, por cuanto el significado que tiene, regalo de Dios, don de Dios, Amén. y claro, pues ya mi familia y todos pues, me dicen Matías. Soy Matías para los hermanos donde quiera que vaya. Muy bien. Bueno, aquí vamos a platicar. Yo, como tal, no los conozco. Solo lo que nos comparte Irene, las oraciones que a veces nos pide, las peticiones, sobre todo. Así, pero también quienes no lo conocen muchas veces van a ser quienes van a verlos por primera vez en video, porque realmente en el grupo de jóvenes es bastante numeroso. Así que realmente no hay personas que digan, yo ya vi todos los mensajes. Muchas veces solo ponen, ahora sí, saltar. Así que me gustaría a mí, para conocerlos, de dónde vienen. O sea, vamos a llamarle en este nacimiento mundano, dónde nacieron, cómo crecieron. Ok, sí. Am, Bien, yo nací en España, en el norte de España, en Cataluña, muy cerca de la frontera con Francia. A la edad de 11, casi 12 años, mis padres emigraron en Francia. Y pues allí crecí hasta los 19 años, uh, que decidí independizarme y me regresé yo solita para España y me fui a Barcelona. Yo vivía mi vida, uh, pues me había desengañado de la religión que la cual me dieron a nacer y me desengañé pues por mentiras que yo fui descubriendo y ya desde niña he odiado la mentira porque me ha marcado mucho. Entonces como la religión que me estaban poniendo era mentira, pues Dios también era mentira. Así que pues a vivir la vida, esos 4 días. Y pues allí en Barcelona el Señor me cuidó, me guardó porque fui sin apenas, como le decís, lana, sin conocer a nadie, sin trabajo, pero tuve un buen trabajo gracias pues al idioma francés en una multinacional belga y allí viví una vida un poco, digamos, de desenfreno, pero cada vez iba más a más a más, pues cuando llegaba a mi casa por las noches, bueno, de madrugada, pues no me servía lo vivido, sentía un vacío. Y no fue tristemente esperé hasta los 30 años a empezar a preocuparme, a hacerme las típicas preguntas. ¿De dónde vengo? Si me muriera hoy, ¿de qué ha servido mi paso por esta tierra? Y si hay algo más, ¿qué es? Entonces, yo no quería, hay tantas sectas y tantas cosas que yo no quería saber ni juntarme con nadie, porque no quería que nadie me comiera el coco. Así que yo empecé a leer libros de, pues de ciencias ocultas, de orientales, encuentros con extraterrestres, etcétera. Pero realmente en mi corazón yo no buscaba a Dios, porque no creía en Dios, me había desengañado, Dios era mentira, pero buscaba la verdad de todo ello, ¿no? De esta vida. Y no fue hasta tenía cerca de 33 años cuando una Semana Santa, pues aquella Semana Santa yo no tenía ningún compromiso y a una persona a la cual yo iba que era esteticien, no sé si aquí entienden, bueno, masajista y tal, que yo iba todas las semanas, le dije de ir a Madrid, que yo no conocía, y ella me dice, bueno, es que ya estoy comprometida y vamos cerca de Madrid, es Guadalajara, pero Guadalajara, España, y, y entonces pues me lo pintó así como muy bonito,
de que era un grupo que se reunían jóvenes de toda España, que hacían excursiones, había un río, el río Tajo, y tal y cual. Y bueno, pues también pues leía la Biblia y tal. Y yo pensé, vale, pues a ver qué lo que creen esta gente. Y pues le dije si podía ir y sí. Y entonces, pues bueno, yo me llevé un libro para leer, pensé, bueno, yo voy a las salidas, a las excursiones, y cuando esté con su rollo con la Biblia, pues yo agarro el libro y me voy por allí y en el campo. Pero una vez allí, pues el libro ni lo toqué. Dios. Allí, digamos, yo tenía un buen trabajo, ganaba bastante dinero, había logrado el doble, el triple o cuádruple de las cosas que yo podía haber soñado de niña. Pero allí, con aquellos jóvenes, tal vez ellos no tenían lo que yo tenía materialmente hablando, pero sentí que tenían algo mucho mayor que yo. Y empecé a experimentar una paz especial que yo no conocía. Y tenía como envidia de ellos, yo quiero esto, ¿no? Pero fue el sábado de Semana Santa cuando al terminar un grupo de estudio, pues el líder del grupo me dice, María Teresa, ¿tienes 5 minutos? Era justo antes de la comida al mediodía. Le dije, sí. Y entonces allí me presentó lo que son las típicas 4 leyes que decimos, ¿no? Lo que Dios te ama, hay un Dios que te ama, que te ofrece una vida con sentido, una vida de esperanza y una vida abundante. Y yo digo, pues qué bueno. Y entonces me hizo la pregunta que yo nunca me había sentido mal. Me dice, ¿tú crees que eres pecadora? Y yo, como les digo, no creía en Dios hasta aquel momento. Y en aquel momento sentí como vi a Dios, no sé, es que es algo increíble. Vi toda la suciedad de mi vida, nunca me había yo arrepentido. No es que no me hubiera arrepentido, es que nunca me había sentido que la conciencia me acusara. O sea, no. Pero en aquel momento vi toda la suciedad de mi vida y me vi ante un Dios santo. Fue tremendo. Y wow. Y bueno, se me está poniendo otra vez la piel de gallina. Tengo piel de pollo, no sé cómo lo dicen. Igualito, igualito. Y entonces, pues, y él me hizo la típica pregunta, ¿tú crees que pues ahora haciéndote de una religión o dar todo tu dinero, tu vida sirviendo y tal, puedes limpiar tu vida? Y en aquel momento sí que tuve claro que yo no podía hacer, por cualquier cosa que yo pudiera hacer, no pudiera limpiar mi vida, todo el pecado que había allí. Entonces me presentó claro la obra del Dios encarnado en Jesucristo y pagando en la cruz. Y allí dije, sí, solo algo así puede salvarme. Y allí oré. Él me dijo si quería hacer una oración, la repetí. Yo no entendí nada porque no había leído nunca la Biblia ni había ido a ninguna iglesia. Y oré sin entender demasiado lo que estaba haciendo, pero puedo decir que por la misericordia de Dios, Dios tuvo misericordia de mí y entró en mi vida. Y realmente puedo decir que en 24 horas Dios cambió mi vida. La cambió, o sea, en mi comportamiento, en mis emociones, en todo, en mi forma de pensar, de vestir, de hablar, todo fue en 24 horas. Y entonces experimenté por primera vez el amor. El amor del Padre, de un Padre que yo tenía, que me quería mucho, pero que nunca me ha dicho, me dijo, te quiero. Y allí pues experimenté el amor del Padre, el amor de este Dios. Gloria a Dios. Pues la verdad, fue una historia larga, bonita, concisa. Lo siento, ha sido muy largo. No, o sea, no quiere decir eso. Luego la pueden acortar. Ajá, no se preocupe. La historia la hiciste en pequeña. Es que nosotros, bueno, teníamos pensado decir dónde nacieron, cómo crecieron y ya después pasar
preguntarle cómo conocieron a Jesús, Pues cómo sí, empezó su ministerio. Bueno, ahora nos toca Así te escucharle, he hermano. ahorrado las preguntas. Un poquito. Hace el trabajo más fácil. Bueno, yo dejaré que me hagan preguntas. Bueno, pues, hermano, entonces, ¿usted dónde nació? Yo nací en Barcelona. Ujú. Mis padres eran emigrados de otra parte después de la guerra de España. Ujú. Y bueno, pues fueron a vivir, en busca de trabajo, fueron a vivir a un lugar donde había mucha gente de otras partes de España. Y bueno, allí vivíamos en una barraquita, Cabañas. bueno, una barraca, Barracas, el barracas. cabaña. Teníamos una habitación de aproximadamente 2 metros por 2 metros. Para aquello era todo, cocina, tal. Ala. Y bueno, el entorno era bastante problemático. Y bueno, mi papá trabajaba, se iba fuera de casa, pero cada vez que venía le hacía un hijo a mi madre. Y luego volvía a irse. Y bueno, por las noches cuando él venía nunca le daba dinero a mi madre trabajaba para mantener las 4 criaturas que tenía. Nosotros éramos 6, pero los mayores los dejó con sus hermanas, que eran 2 gemelos, para cuando ellos fueron a Barcelona. Y bueno, yo nací allí. Wow. Un nacimiento difícil. Ah, Infancia. sí, es una historia, la verdad que al menos como jóvenes no hemos estado expuestos, ya que la mayoría de los jóvenes de las chuapas, sobre todo, eh, bien, al menos todos tienen pues los padres que están presentes, que están de cierta manera, no podemos decir que la mayoría de los jóvenes no pudieran entender ese punto de vista, mayoría, pero por aquellos que sí lo comprenden, me gustaría preguntarle, hermano, creciendo en ese entorno hostil, ¿cómo, cómo salió adelante? Sobre todo en su adolescencia. Bueno, a la edad de 7 años mi padre abandonó a mi madre y con los 4. Yo era el segundo. Entonces yo a mis amiguitos les decía de que el día que viera mi padre lo mataría. Yo crecí con ese resentimiento. A los 8 o 9 añitos ya mi mamá me tenía que meter en la cama porque bebía, llegaba borrachito a casa, ya robaba para comer y bueno, en ese entorno pues me junté con malas compañías, personas en las mismas circunstancias, pobres, que querían salir adelante y querían subsistir, que en la pobreza uno mira de subsistir, ¿no? Y en fin, mi madre, viendo que no nos podía controlar, pues a mí y a mi hermano, a mí me internó en un colegio interno, donde estuve 2 años. Durante esos 2 años yo estaba siempre castigado, yo era muy rebelde, era el monaguillo, estaba en el coro, las monjas querían hacerme cura, no lo entiendo, porque yo le pegaba a todos los niños, me escapaba para volver a mi casa. La cosa es que al cabo de 2 años volví a mi madre, a casa. Mi madre vino y me llevó para casa. Había buscado un trabajo. Y bueno, si usted me quiere hacer otra pregunta, si quiere, sigue. Estábamos picados. Estamos picados. La verdad, pues está fuerte. No, ahora sí, hermano, con todo respeto, parece de película. Parece de película porque al menos acá, sobre todo en México, cuando es pan de todos los días ciertos problemas familiares, tanto así que no sé si ustedes conocen los memes como tal. En México todos los días hay memes de cómo pues niños crecen sin padre, o el padre le pega a la madre, o los hermanos se escapan, o como hay niños que crecen solos. Pero como este es un mensaje que va a quedar, vamos a llamarle así para la posteridad, Este no es un meme. no es un meme. Esto es la vida real y la verdad es impactante porque ya conocemos un poco, porque es un poco el trasfondo, dónde nació,
Y si nosotros escribiéramos un libro, literal, un personaje así, no llegaría a nada bueno. Dirían, como cuando dices, alguien que nació en Nazaret, pues ahí nació Jesús, ¿verdad? Ahí en Nazaret, ¿de quién? No Algo va a salir bueno nada puede bueno. venir. Algo bueno puede venir de ahí, no se puede, ¿verdad? Pero ahora quiero que nos diga en qué momento tuvo esa confrontación, porque imagino que fue un hombre muy duro antes de conocer el Evangelio. Algo bastante así. Sí. ¿Cuándo ocurrió esa confrontación que lo hizo derrumbarse ante Cristo? Bueno, ya yo estuve unos años en la cárcel y allí en la cárcel, entre ellas en Francia, pude conocer un cristiano que me dijo que Jesús me amaba, que le había dado su vida por mí, pero que él había resucitado y que estaba vivo, que solo yo tenía que tomar una decisión si yo quería, la vida que Jesús tenía para mí. Yo le dije, no, no, yo también creo en Jesús, pero yo no me sentía pecador, como bien decía mi esposa tampoco. Pero al cabo de 17 años, con cosas de mi vida, mi familia me dijo, mi madre, vete de casa. Mi familia era una familia trabajadora, ¿no? Y entonces ahí, cuando mi madre me dijo, vete de casa, yo me puse a reflexionar y decir, ¿qué es mi vida? Mi vida es delincuencia, drogas, alcohol, falsos amigos, cárcel y una familia que sufre por mi vida. Y entonces decidí quitarme la vida para que todo fuera, como dicen, ¿no? 10 días de llanto y 100 de descanso. Y entonces me lo preparé todo, pastillas, una sobredosis, y una noche me lo tomé todo y cuando aquello me empezó a hacer efecto, por la misericordia de Dios me vino a la mente el recuerdo de aquello que me había dicho aquel muchacho. ¿Cuánto tiempo había pasado? 17 años. Y allí le clamé al Señor y le dije, Señor Jesucristo, si es cierto que tú vives, si es cierto que tú me amas, yo sé que no te he tenido en cuenta en mi vida, pero yo no quiero morir, yo quiero ser como los demás. Perdóname, ayúdame, sálvame. Yo, No se murió. quebrantado, me quedé dormido, me desperté al día siguiente y no me acordaba de lo que había pasado el día anterior. Y a los 3 días un cristiano me dijo, toma, conoce quién te puede ayudar. Y me dio los evangelios, el Nuevo Testamento. Yo había pedido al Señor que me salvara y leyendo el Nuevo Testamento empecé a descubrir quién era Jesús. Quedé admirado, quedé enamorado, porque nadie puede ser como Él. Y le invité a que entrara en mi vida, le entregué mi vida. De eso hace 33 años, estoy aquí con mi esposa. El Señor me reconcilió a mi familia, mi madre aceptó al Señor en su lecho de muerte, aunque antes, pero en el lecho de muerte pude orar con ella y partió teniéndola ya en mi mano. Mi hermano aceptó al Señor, está con el Señor, mi hermana pequeña también, es una hija de Dios. Y bueno, Dios empezó a su obra en mi familia, por su misericordia, y ahí estoy. Gloria a Dios. Es fuerte, es totalmente, para muchos de nosotros puede ser real, pero es un testimonio vivo, real y sobre todo algo que a más de un joven va a hablar a su corazón y así como lo dice la Biblia, en que su mejor arma para hablar al mundo es el testimonio, su testimonio es algo que al menos ahorita está quedando grabado para los jóvenes de las Chuapas, pero sí es algo que va a ayudar a muchos jóvenes. Yo lo sé. Como decir, hay un versículo que está en el Salmo 50:15 que dice así: clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Amén.
ese es el teléfono de Dios. Yo le clamé en el día de mi angustia, ese me libró. Y ahora puedo decir que por su gracia pues procuro honrarle de la manera que puedo dentro de mis limitaciones, ¿no? Soy un hombre limitado. Pero es un nombre de Dios. Amén. Entonces, ya que ambos, ya escuchamos las partes donde ambos llegaron a Cristo, ahora, ¿en qué punto de su camino con el Señor, primero que nada, empezaron sus ministerios? Quisiera que me vas a poner a la hermana. Su ministerio, al menos, no sé, limpiando tal vez los baños de su iglesia o barriendo el patio de la iglesia, No, acomodando bueno, sillas. desde cuando me convertí al poco tiempo, vino el barco Logos a Barcelona y fui a todas las conferencias que el trabajo me permitía estar. Y allí bueno, primero me impactó mucho estas vidas de fe, de las cuales hablamos, de este Dios real, que realmente como provee, y yo, wow, por tener una experiencia así. Y luego pues también de que en otra conferencia, de que nada, mi tiempo, mi casa, mis vacaciones, todo, nada es mío, todo le pertenece al Señor. Entonces, ahí ya me comprometí a esto, ya abrí mi casa y la semana siguiente ya tenía una persona en casa, pero me quedó en mi corazón el poder tener una experiencia con estos grupos. Se había hablado de que había en Europa, pues todos los años en Bruselas se reúnen y tienen las conferencias y luego se reparten en diferentes países para tener las campañas de verano. Entonces, como yo acababa de tener unas vacaciones recorriendo Estados Unidos, yo decía, wow, yo le he robado este tiempo a Dios. Me sentía como culpable. Y yo le hablé con Dios y le dije, yo quiero en mis vacaciones entregárselas al Señor. Y si es tu voluntad, pues que me inviten a una campaña aquí en España. Y luego yo estaba en mi casa y digo, pues si yo no he dado mi dirección a nadie, ni nadie me conoce, pues ¿cómo me van a poder invitar? Pues a los 3 días, un día llego del trabajo a mi casa, voy al buzón a recoger mi correo y estaba una vecina, su familia es cristiana. Y hola Maite, y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, mira, por cierto, esta carta es para ti. Yo digo, no, pone Víctor Blanco, es tu esposo. Dice, sí, pero esto no es para nosotros, esto es para ti. Bueno, la agarré porque dije, bueno, no sé, la agarré. Y llegó sí, claro, digo, bueno, ¿qué es lo que me está entregando? Llegué arriba, ¿saben lo que era? ¿Qué era? Una carta de OM invitando a ir a una campaña de verano en España. Y fue yo, wow, pero qué grande es que nuestro Dios es increíble, ¿no? Había que hablarle así como que, ay, porque él sí nos da la palabra, ¿eh? Hay que Pues, hablar en serio con Dios. Hay que hablar en serio porque te toma en serio. Te toma en serio. Te toma en serio. Exacto. ¿Pero qué edad tenía en ese momento? ¿Verdad? ¿Qué edad tenía en ese momento? Pues ya dije que me convertí con 30, casi 33 años, porque ya había pasado un año, 34. Ah, ok, 24. Ok. Entonces estuve en una campaña con OM, con Operación Movilización. Fue tremendo porque en aquel entonces se vivía por fe. Es decir, cuando entrabas, todo el grupo, si llevabas dinero, se depositaba en una caja, en un sobre con tu nombre, y cuando terminaba la campaña, recogías tu sobre. Pero mientras era vivir por fe. Wow. Sí. Y O aprendes vivimos, o aprendes. o aprendes. Es duro, pero te das cuenta de que este Dios es un Dios real. Y no nos faltó nunca la comida, aunque a veces fue pan con una hoja de lechuga, o tú te hubieras puesto a dormir, ¿no? Con una hoja de lechuga. Estábamos, a veces yo llevaba mi coche, mi auto, y
salíamos 3 o 4 días y dormíamos bajo el Hotel de las 1000 Estrellas, ¿sí? Y cada 4 días nos reencontramos todo el grupo y no tenía gasolina. Y decir a las muchachas, oremos por 500 pesetas para poder poner gasolina para nuestro coche. Y ir a evangelizar casa a casa, ofrecer, era voluntario, si te querían dar algo te daban y si no lo regalábamos, si lo querían. Nos reencontramos y ¿saben cuánto juntamos? 500 pesetas. 500 pesetas. Así que así empecé mis campañas de evangelización. Gloria a Dios. Ah, Amén, amén. es recio. Digo, nosotros, la mayoría de los jóvenes, conocimos al Señor cuando éramos jóvenes, adolescentes o niños. En mi caso, mi familia llegó a los pies de Cristo cuando yo tenía 10 años. Así que realmente, como es como por familia, nunca, ahora sí no hay tiempos más movidos, tal vez para un cristiano, que el inicio de su relación, porque es en donde muchas veces se usa el término del primer amor, en que es de que quieres ir a todos lados, das todo, no importa dónde seas, ahí literal es donde uno más desprecia su vida por el amor de Cristo. Ujú. Pero al menos hasta aquí, ahora sí, a nosotros como jóvenes no tenemos ese alcance, nunca tuvimos ese nivel en donde a veces muchos hermanos y adultos dicen, no, si nosotros nos fuimos caminando cerros para llegar a predicar a tal pueblo, Ajá. y realmente al menos nosotros nos va a quedar historias, porque hoy en día la mayoría de los pueblos ya son accesibles, ya no va a haber, tal vez no encontremos historias de personas que caminen 20 30 kilómetros por llegar a predicarle a una persona. Por eso historias así la verdad pues son increíbles para nosotros, pero son reales. Así que, hermano, Nuestro Dios es real. nuestro Dios es real, hermanita. Hermanito, ¿usted cómo empezó su servicio? Bueno, yo, como tenía un pasado, Ujú, la policía me buscaba, ujú. entonces lo que hice, yo acababa de descubrir la realidad de que Jesús vivía, Él estaba vivo. Me presenté a la policía para pagar todo lo que yo tuviera pendiente con la justicia, y yo solo llevaba una Biblia y un mensaje que llevar ahí en la cárcel. Yo entendía eso, digo, yo esto no me lo puedo callar, tengo que comunicarlo a las personas que como yo estaban ahí. Entonces estuve 2 años hablándole a los presos como podía, a veces pues contactando con ellos, invitándoles a un café para luego tener un tiempo de tertulia con ellos y poderles decir que solo les decía Jesús te ama. Y luego en la hora de la televisión, pues a lo mejor nos reuníamos en una celda y simplemente leíamos la Biblia. Pero el Señor me mostró que realmente Él estaba vivo, porque me guardó durante esos 2 años, hasta que salí. Cuando salí, pues yo sabía de un lugar una iglesia. Y yo fui a esa iglesia y resulta que no era una iglesia, era un lugar donde ayudaban a las personas de la calle, donde salían por las noches a repartir cacao, donde ayudaban a los drogadictos para buscarles una plaza en los centros. Entonces yo pues fui allí, me presenté y de cierta forma me integré allí en aquel lugar. Mi esposa también estaba allí en ese momento participando y demás, es allí donde nos conocimos. Y bueno, yo salía a las calles, hablaba a los drogadictos y si ellos querían salir del problema, pues yo los llevaba allí y ella pues buscaba una plaza en los centros, que en este caso con los que nosotros teníamos contacto, Betel, Reto, Remar, De rehabilitación. de rehabilitación de cristianos. Y bueno, ahí. No, pues
Bueno, abarcó un punto que yo quería tocar, que era en qué momento de su servicio se habían conocido y en qué momento, digamos así, no es que hubo el enamoramiento, sino que en qué momento ocurrió de que se conocen y a como cuánto tiempo dilató eso para que ya pudieran decir, vamos a servir juntos. Bueno, como bien ha dicho él, pues yo estaba en este centro Grupo Nueva Vida, en el barrio más mejor de Barcelona. Y fui allí, de hecho, lo puedo decir, en un mensaje. A veces Dios te habla y te llama, ¿no? Y vino un hermano, el hermano Zapata, que no sé de qué país es de por aquí, y estaba dando unas conferencias en el lugar alto de Barcelona. Y estaba allí escuchándole, y en un momento hizo una pregunta y dijo, si Jesús viniera, llegara a Barcelona en este momento, ahora, ¿dónde creéis que iría? Y en aquel momento el Señor me quebrantó y entendí muy bien que no estaría en aquel barrio donde estábamos, sino que estaría allí, en el barrio chino, que allí le llamamos barrio chino. No sé si aquí también el barrio chino es el barrio de la prostitución, de drogadictos, de gente. Allí sí. Aquí tenemos callejones. La zona rosa se llama aquí. La zona rosa. Allí es el barrio chino. Entonces, sabía de este centro por hermanos que en la iglesia donde yo me reunía. Y sí, fui allí directamente porque entendí. Además, el Señor había puesto en mi corazón amor por los más marginados, siempre, como por África, como por los indios de América. Así que me fui allí directo. Entonces, yo estaba ya allí participando. Y bueno, allí pues imagínense pues todas las personas que venían por ahí. Y un día, un domingo, pues llego con una hermana y había en la puerta, había un joven, estaba, wow, mango, dando folletos, repartiendo folletos a las personas que pasaban. Yo, wow. Sí, yo fue flechazo. Sí, lo reconozco, pero era solo flechazo, o sea, tiene que haber algo más profundo, por supuesto. Pero sí, y luego lo que a mí me enamoró de él es que cuando oramos, allí vamos a orar, vamos a dar gracias y vamos a orar por esto y tal. Y la gente pues empezaba siempre las oraciones pidiendo. Y yo digo, pues no damos gracias ni alaban al Señor. Y llegó él y empezaba con unas alabanzas y tal. Y, wow, esto es que yo quiero, ¿no? Y tal. Pero bueno, luego se desapareció durante 2 años. Y, ¿lo puedo decir? Bueno, dilo. Sí, recayó. Por querer ayudar. El Señor nos manda de 2 en 2, ¿verdad? Nunca solo. ¿Vale? Y tú cometió este error. Ok, pero yo durante estos 2 años, él en aquel entonces se parecía a un artista, Tom Selleck, Magnum, que hizo la serie de Magnum. Sí. Todavía le queda, pero está más guapo ahora que el otro. Y yo buscando todas las películas donde salía Tom Selleck. Y bueno, a cabo de 2 años, un día de octubre lluvioso, entró por la puerta. Yo llevaba una máquina para hacer sándwich para la gente de la calle, y entra Matías y yo, wow, de la emoción o de la lluvia y todo, me resbalé, me caí de pompas y el Señor se rió. y tal, y bueno, ya pues nos dimos la bienvenida, qué bueno y tal, y a cabo de un rato pues dijo, que tengo que ir porque él venía de un centro del norte de España, dice que hoy no he comido, era un sábado. Yo digo, pues yo tampoco he comido. Así que nos fuimos a cenar juntos. Esas tácticas. Esas tácticas femeninas. Hay que tomar nota. Sí, claro, porque es que se escapa, se va, desaparece. Dilo fuerte, dilo fuerte, que tú le invitas a cenar, ahí vamos a poner. No, pues gloria a Dios y pues hay que aprender a tomar estas tácticas. Ya después vamos a hacer una prédica para los solteros. A él le costó más de enamorarse.
Pero yo pedí una prueba al Señor. Yo no quería, en mis planes no entraba el casarme, aunque me fue flechazo y tal, y bueno, es un poco así. Sí, me gustaba, pero yo hablé con Dios y le dije, a Dios le pedí, no entra en mis planes, pero si un día me enamoro de verdad, pues yo quiero, soy de pruebas, como con la carta y con otros temas. Y le dije, yo quiero que en una declaración de amor me diga que lo primero en su vida siempre será Dios, antes de él. Y lo hizo. ¿Cómo fue eso? Luego en la intimidad. Pero sí Hay que fue. dejar detalles para después. No, pues la verdad estuvo... Es... ¿Tú cuando te diste cuenta que sí? Ay, Bueno, ya. Me están entrevistando ellos, ¿no? No, no, no. queremos saber. Pero yo también, a ver si Perdón. No se preocupe, no se se preocupe. emociona. Bueno, pues como dije, yo iba por la calle intentando ayudar a los chicos, llevándoles a... Y había un amigo mío, en este caso, que tenía problemas con droga. Y entonces yo quise ayudarle. Y en esto de intentar ayudarle, yo pues un día me bebí una cerveza, luego me bebí otra, la cosa es que recaí. Y cuando recaí, por lo primero que hice fue pues ir al centro, a un centro. Y en ese centro pues estuve 2 años, como bien dice ella. La forma como nosotros nos conocimos, desde luego, lo que Dios realmente a veces es, Tiene podríamos sentido decir, del humor. tiene sentido del humor, ¿no? Porque la noche en que yo estaba allí con los folletos, que llegó ella, pues luego, pues antes de dar un bocadillo, pues se hace una pequeña reunión, un pequeño culto de alabanzas, y entonces pidieron una canción y no la conocía quien estaba presidiendo, pero preguntó que quién lo sabía, si había alguien que la conocía. Y levantó ella la mano, y yo también la levanté. Ah, pues entonces venid. Y pasamos delante a cantar la canción. Pero ella la conocía con una entonación y yo la conocía con otra. O sea que fue un Empezamos de discordancia. Y bueno, pero ahí es, ¿no? Desde entonces más o menos estamos así, ¿no? Desentonando a veces. Bueno, pues yo, como les dije, volví al centro, estuve como 2 años. 2 años de Torcel, de película de Torcel. Y cuando regresé, que fue la noche que nos encontramos, sí, le dije, no he cenado, y dice, bueno, yo tampoco, te acompaño, y fuimos a una pizzería que había por allí, y la pizzería era, era la parte de abajo, y arriba había pues una especie de anfiteatro, donde se subían por unas escaleras. Y entonces, pues nada, mira, no hay sitio, solamente hay un sitio allí, una mesa. Bueno, nos fuimos allí arriba, en el anfiteatro arriba, en un rincón, y nada, empezamos a hablar, a compartir cosas, ¿no? ¿Dónde has estado? Tal, y bueno, conociéndonos un poquito. Aquello, como hermanos en la fe, Amén, amén. y ¡pum!, se funden los plomos. Se funde, se va la luz. Se va la luz. saltando. Sí. Los fusibles se van. Fusibles. Y nos quedamos a oscuras. Bueno, viene el muchacho, arregla los fusibles y al cabo de ratito, ¡pum!, se van otra vez. Entonces, solución, velas. Oh. Y entonces pusieron velas. Y entonces, cenamos la pizza a la luz de las velas. O sea, por eso digo que a veces Dios... Dejen que Dios sea, dejen que Dios sea. Hay que Bueno, tomar pues, nota. así empezó. Luego ya con el tiempo, pues allí en el trato nuestro trato era de colaboración, había una amistad, había otra hermana con la cual pues teníamos también, solía estar también presente siempre cuando salíamos a lo mejor a cenar o demás, y otros hermanos más. Y bueno,
Pero un día me dijo un hermano, ¿sabes una cosa? Estoy orando por María Teresa. ¿Ah, sí? Ah, bien. Yo con este hermano salía a predicar a la Rambla, poníamos una mesa y con un amigo predicábamos y demás. La Rambla es una calle. Sí, es una calle donde hay mucha gente, los fines de semana. Y yo me quedé pensativo, digo, uy, se va a casar. Si él está orando, digo, no, este para ella... No le convence, ¿no? No me convencía. Y bueno, Que te pidió de apoyarla en oración, ¿no? bueno, era un poco eso. No me pidió eso, pero lo que quería era de que yo le dijera a ella, con la directa, como veía la amistad que había, de que él estaba orando por ella, para que ella lo supiera, ¿no? Digo yo, pero yo no le dije nada, ¿no? Y bueno... Era una estrategia, hermano, eso. Sí, era una estrategia. Pero no le funcionó. No. Gracias a Dios no funcionó. O funciona a la inversa. Sí, una especie de celos y demás, o lo que sea, no lo sé. Pero ya eso me llevó a pensar un poco en su futuro. Yo tampoco pensaba en matrimonio, yo no tenía claro que mi vida era para Cristo. Pero bueno, Aquí estamos, 29 años. ahí se despertó algo. No quería que fuera para nadie, Amén. Gloria a Dios. pero para el Señor. No que tenga nada en contra. Así es, así es. No, la verdad a mí, sobre todo en lo personal, me gustan mucho las historias, así como se conocieron las parejas. Sobre todo en el entorno cristiano encontramos a veces historias más maravillosas de las que usualmente suceden en el mundo, porque en el mundo, Lilian, suena de película porque uno lo agrega, lo hace ver como una película. Nos gusta todo recordar como si todo fuera mágico, pero realmente algo que es característico de una historia cristiana, sobre todo, es que el Señor, así como ustedes dijeron, hace a veces un escenario para mover ese enamoramiento, para mover esas fichas. Él está allí con unos hijitos, ¿no? Así es, así es. Momentos mágicos porque al final son personales entre ustedes y Dios. Y la verdad porque, pues, ¿quién se le imaginaría, no? Que su primera interacción comiendo pixita, fuera bajo la luz de las velas, en un rinconcito, en un segundo piso. La verdad es de película, de película. Así que bueno, ahorita hasta este punto ya los conocimos. Conocemos cómo es una fracción de su vida, cómo llegaron a Cristo, cómo entraron a servir a Dios, sobre todo sus momentos difíciles y sobre todo cómo se conocieron. Podemos hacer una pregunta. Bueno, yo sí, la pregunta que yo tengo y que pues nunca había tenido la oportunidad de preguntarle a una persona misionera era cómo había recibido esa confirmación de parte de Dios para entender que el Señor los quería mover precisamente a compartir el Evangelio y sobre todo de una manera tan especial que es salir de tu lugar, de la zona donde trabajas, donde vives, pues, cómo el Señor les confirmó eso, o cómo fue ese momento. Ok, para mí, bueno, yo no he sentido este llamado, pero sí que desde niña yo tenía en mi corazón siempre las personas marginadas y especialmente los indígenas de estas tierras, no solamente de México, o sea, los indios, que yo les llamaba indios. De hecho, en las películas del oeste yo lo pasaba muy mal porque los gringos eran muy malos y siempre les tocaba perder a los indios, ¿no? A los apaches y demás, y las demás. Y la otra raza era la negra, la africana, ¿sí? Pero por encima de todo eran las personas marginadas. Como les dije, pues yo sentí cuando el hermano Zapata habló, yo ya estaba yendo en todas mis vacaciones, mis tiempos libres, yo estaba participando en campañas o mini campañas, porque sí que entendí y sentí desde el principio
y yo pienso que esto es todos somos misioneros, todos aquellos que tenemos una misión que compartir, pues somos misioneros, ya sea en nuestra casa, en la escuela, en la universidad, en tu vecindario, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo empecé pues de esta forma. La cosa fue que un hermano de mi iglesia vino a estudiar aquí a Puebla, al Instituto de Puebla, y él tenía mucha amistad con él y él me compartía cuando los fines de semana él participaba, colaboraba con caravanas médicas con los indígenas. Entonces yo digo, wow, pues me gustaría poder tener esta experiencia, ¿sí? Entonces pues, yo digo, no voy a venir por un fin de semana a México. Y me dice, no, pero hay también caravanas médicas de 10 y 15 días. Y digo, ok, pues si me puedes avisar con tiempo, en mi trabajo, en la empresa, podía escoger mis vacaciones, entonces no tenía este problema. Entonces me llamó, fue en el 2000, no 2000, en el 87. En el 87 él me manda una carta, entonces no había internet ni nada, y me dice del 10 al 20 de julio hay una caravana médica en la Sierra de Veracruz, arriba de todo. Y yo, bueno, por diferentes cosas que el Señor proveyó, y pues estuve en esta caravana médica. Debo decir que cuando llegué allí y me encontré con aquello, había cientos y varios miles de personas allí que acudieron. Era una caravana importante porque nada más que médicos había, médicos, enfermeras, dentistas, etcétera, eran como 180. Y para evangelizar éramos 6. Pero sentí como un peso enorme de soledad y en mi interior dije, Señor, no me mandes aquí. Pero pasaron los días y tuve experiencias muy preciosas, muy hermosas. Y cuando me fui a los 10 días me fui llorando. Entonces yo tuve el seguimiento como discipulado por carta con algunos de estas personas que habían aceptado a Cristo allí. Y todos los años yo he estado viniendo desde entonces y tenía el seguimiento pues con ellos. Ok. ¿Hasta aquí? Sí. Bueno, como dije anteriormente, cuando yo descubrí la realidad de que Cristo era real, de que Él estaba vivo, experimenté el amor de Dios y entendí de que eso era algo que yo no podía callármelo para mí. Entonces siempre he procurado, así como a mí me hablaron el Evangelio, y esa semilla que a mí sembraron en mí tardó 17 años en dar fruto, pues yo decidí sembrar, hablar el Evangelio, y tenía pues siempre el deseo de ir a los pueblecitos allí en España, en este caso, donde donde vive muy poquita gente, ¿no? Donde a lo mejor hay 10 familias, 5 familias, y ir allí y demás. Esa era, en este caso, mis perspectivas, ¿no? Limitadas. Pero cuando conocí a mi esposa y nos casamos, al cabo de 3 años y medio de noviazgo, pues ella lo primero que me dijo, mira, que tienes que conocer México, me hablaba de México. Claro, en nuestro noviazgo ella viajaba aquí, y vine con ella aquí a México, y bueno, me presentó, conocí sus amistades, pastores, hermanos, y un día en un DF, saliendo del hotel de madrugada, vimos un grupito de niños de la calle, estaban allí con la cola y estaban allí, pues. Y los dos nos inquietamos, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, digo, ¿no habrá aquí algún ministerio o algo donde que ayuden a estos niños, ¿no? De la calle y demás? Y bueno, como ya íbamos de regreso a España, volvimos. Estando allí en casa, recibimos una revista de sociedades bíblicas y había un letrerito que decía Adulam.
un ministerio de ayuda con los niños de la calle y demás, ¿no? Bueno, con la infancia. Entonces, cuando volvimos, fuimos a conocer el ministerio de Adulam, y cuando lo conocimos, pues nos involucramos con el ministerio y por medio de Emilio, que en aquella época era el director de aquello, pues por medio de él pues pudimos conocer congregaciones de iglesias aquí en Chiapas y bueno, vinimos aquí a colaborar con las iglesias, en este caso aquí en México, ¿no? Desplazándonos todos los años para de alguna forma pues llevar una labor apoyando a iglesias evangelísticas en las pequeñas comunidades. Nos dejamos llevar por lo que el Señor ponía en nuestro corazón. No oímos ninguna voz que nos dijera aquí, no. Y era una necesidad. Exacto. Vimos necesidad. La obra por amor a Cristo, ¿no? A mí bueno, desde que te conozco, bueno, los conozco, siempre me impactó esto, porque una vez que yo los conozco, es que me empujaron a esto. Me recuerdo que en la iglesia de Cerdañola, Cerdañola, sí. ajá, me invitaron a participar precisamente en un evento para recaudar fondos para los niños de Chiapas. Y el pastor Daniel y su congregación me invitaron a dar un testimonio. Entonces yo pasé y di el testimonio de mi papá como pastor. Y también recuerdo que hice empanaditas de crema de manjar y las llevé para la vendimia, porque todo lo que se iba a vender ahí, todos llevamos algo. Todo lo que se vendió era para recaudar fondos para la ayuda a fundaciones para Chiapas. Ahí fue la primera vez que vi de cerca el trabajo de ustedes, que pues no lo conocía. Los conocí en esa ocasión y entonces, pues ahora, a partir de entonces es su ministerio en Chiapas, lo hemos seguido gracias a las fotos, publicaciones, y yo también tengo una parte de fotos de ustedes. Y esas mismas les he compartido a los jóvenes aquí en clase, en el grupo de jóvenes de WhatsApp. Pero ¿cómo llegaron a África y a Mar de Plata? Porque bueno, esto es México, Mar de pero Plata. a África, ese es el lugar donde nos mandas. Costa de Marfil, Marfil. Costa de Marfil, Mar de Plata. Perdón, es Costa de Marfil. Bueno, es que Costa y Mar parece Marfil, Plata. Pues con Mar de Plata es como para abajo, ¿no? Aquí. Ok, perdón, sí. ¿Cómo llegó? No, me llegó el llamado. Antes hemos dicho que el Señor tiene sentido del humor, ¿verdad? Yo cuando mis padres emigraron en Francia, Francia es muy suya, muy orgullosa de él. Entonces solamente te enseñan lo que es propio. Y dentro de la geografía que te enseñaban, pues te daban a conocer pues también sus colonias. Y entre estas colonias está Costa de Marfil, la Côte d'Ivoire. Y con 13 años yo me enamoré de este país, no sé, por el nombre, no me digan, pero con 13 años yo soñaba pues de poder ir a Costa de Marfil con los niños negritos. Yo les he dicho que en mi corazón está la raza negra y tal, pero esto quedó allí y el Señor me llevó a México y por años y años. Un año no recuerdo la razón por la cual no vine a México, no venía, y entonces me acordé de aquella niña de 13 años que soñaba con África, con Costa de Marfil. Entonces pensé, vaya, a lo mejor este es el tiempo del Señor para ir a África. Entonces, pues llamé a los bautistas de España, que cada año organizan un viaje misionero. Bueno, no es a Costa de Marfil, es a Guinea Ecuatorial, pero bueno, es igual, es África. Entonces llamé y justamente aquel año no lo hacían porque Guinea no daba visados o los daba al último momento, entonces no se podía organizar. Vale, ok. Entonces me acordé de un hermano que había hecho una pequeña campaña de evangelística y que él había estado en Costa de Marfil y tal. Costa de Marfil. Entonces llamé
y me dijeron, no, justamente este año no voy porque la situación en el país es complicada. Estaban en guerra civil, bueno, ya estaba al final de la guerra civil en el 2013. Y entonces dije, Señor, está bien. Bueno, ¿quieres que vaya a África? Lo acepto, o sea, es un sueño de niña, yo no te conocía y esto ha quedado allí, la ilusión, por ser una ilusión de conocer un país, no sé, no proviene de ti, así que Señor, lo acepto. Ok, pues a cabo de un mes me llama una hermana, Leti, de Cancún, de México, y me dice, Maite, vengo a España. Digo, wow, y yo digo, pues qué bien, y entonces prepárame el recorrido. Yo digo, ok, ¿quieres conocer algo en especial? Dice, no, donde tú me lleves. Y luego me dice, no, hay una ciudad que sí quiero conocer, que es Burgos. Y yo en Burgos no la pensaba llevar. Bueno, buscando alojamiento para ella en el recorrido que estábamos programando para ella, pues me encontré que en Burgos, que ella quería ir, no conocía a nadie para poderla hospedar. Entonces me puse en contacto con Daniel Bañús, el que tú conoces, porque él es ahora secretario de los bautistas y conoce a todo el mundo. Y le digo, oye, pues no conozco ninguna iglesia en Burgos para que puedan alojar a Leti, que también él la conocía. Y yo digo, ¿conocerías? Y me dice, no, pues justamente en Burgos no conozco absolutamente a nadie. Wow. Y me dice, pero busca en internet, hay una misión que se llama la Casa Grande de Burgos, que si es grande, pues tendrán alojamiento, habrá sitio. Ok, pues busqué, me puse en contacto, llamo y hablo con la persona que resultó ser el pastor y le digo, le explico la historia y me dice, pues lo siento, no puedo ayudarle. Y yo digo, pues ya está completa la Casa Grande. Y me dice, bueno, es que la Casa Grande no está en Burgos. Yo digo, bueno, venimos en auto, podemos desplazar. Dice, no, es que la Casa Grande de Burgos está en Benín. Y yo, ¿Benín? ¿Dónde es eso? Y me dice, pues es un país de África. Y yo, ¡ah! Entonces dijo, wow, ¿y ustedes van allí? ¿Lo visitan? Dice, sí, todos los años. Y yo me atreví, yo soy así, digo, ¿y yo podría ir? ¿O ustedes van todos los años? Y me dijo que sí. Y yo digo, ¿podría ir? Me dice, bueno, hay un requisito. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué es? Y entonces me dice, pues hay que hablar francés. Ah, yo digo, bueno, no hay problema, yo he estudiado y he vivido en Francia. Ah, dice, bueno, pues te doy el teléfono de la persona responsable y tal. Así que me puse en contacto con la hermana. Ella quedó en alojar a esta hermana de mexicana y así quedamos. Nos encontramos y estando allí le dije, oye, ¿tú te vas a venir? Dice, sí, ahora en agosto con Loida, mi hija. Digo, ¿yo podría venir? Dice, ¿quisieras venir? Yo digo, sí. Y yo digo, Matías, ¿qué? Oh, si tú quieres, pues. Y así fuimos hablando y ya en la cena me dice, oye, ¿lo decías en serio? Dice, porque si no, pues tienes que sacarte lo antes posible el boleto porque a medida que te acercas, pues acostumbran a subir los precios. Yo le digo, Matías, ¿qué? Y me dice, tú misma, sí. Entonces, allí mismo ya sacamos el boleto. Ok. Entonces yo digo, bueno, señor, no es Costa de Marfil, pero es África. Está bien. Y bueno, organizamos, nos encontramos en Casablanca, porque ellos salían de Madrid, yo de Barcelona. Llegamos a Cotonú, nos vienen a recoger hermanos del centro de la Casa Grande. Y cuando llegamos, que eran como las 7 de la mañana, empezaba a amanecer. De una de las casas del centro sale una blanca. ¡Ay, bienvenidos! ¡Qué bueno que os esperaba! Y tal. Y yo digo, ¿y esa? Y Priscila dice que lleva aquí ya como un mes y pico. Y yo digo, anda, ¿y qué haces tú aquí todo este tiempo? Dice, pues que estoy estudiando, viendo el funcionamiento, porque esto está funcionando muy bien y es para aplicarlo allí donde voy ahora dentro de 15 días. Y digo, ¿y dónde vas tú? ¿Sabéis dónde iba? A Costa de Marfil. Así que yo dije, Señor, pues gloria a Dios. Se me abrieron las puertas. Allí no le pedí, pero ella habló de mí allí a la misionera, en Benín le hablaron también de mí, así que un día me llaman desde Madrid y me dicen, tengo un campamento en Benín, ¿me acompañas?
o no, sí, primero fue en Benín. Y tal, y después ya me llevaron para Costa de Marfil y tal. Así que el Señor me llevó hace unos años antes a México para usar una persona mexicana para conectar con Costa de Marfil. Así el Señor. Ella se quedó con el romance. ¿Cuál es la experiencia que más les ha marcado? O sea, yo sé que los viajes misioneros son difíciles. Iré ha ido a algunos lugares y me ha tocado acompañarla en algunas ocasiones. Y yo sí le he dicho, Iré, es muy complicado. En el camino se sufre, se cuesta. Pasas por lugares que no te imaginas, ¿no? Entonces, ustedes que vienen más lejos, viajan más, ¿cuál es la experiencia que más les ha marcado y que quizás han dicho, no, ya no? Quizás les han pensado en, ya no puedo, o es complicado, se me hace difícil. No importa que sea complicado. Bueno, sí, la pregunta... yo muchas veces, cuando decimos de ir a un lugar, al principio me resisto un poco, porque me gusta orar, me gusta buscar la dirección del Señor. Mi esposa es más lanzada, ya más decidida, pero yo suelo más buscar la dirección del Señor. Y siempre, para mí, el momento más difícil es cuando tengo que dar el paso de ir. Pero puedo decir de que, como siempre he ido con las perspectivas de qué va a suceder, luego cuando veo las cosas que suceden, pues me alegro de haber ido. Entonces, lo que más en este caso a mí me ha marcado ha sido de que tengo que afrontar, siempre que llevamos a cabo algo, en la fe, para decidirme a arriesgarme, aunque yo no quiera. Hay un texto que dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces yo antes de ir, oro, confiando en que el Señor hará algo, ¿no? Si Él no viene, no vamos. Si Él no viene, no vamos. Pero normalmente el Señor siempre viene, porque precisamente lo que hacemos es lo que al Señor le agrada. Entonces, no, o sea, el obstáculo siempre ha sido ese. Luego, con respecto a las dificultades que nos hemos encontrado, de carros para ir a subir hasta una de esto y tal, son experiencias que uno las vive y luego pues eso, ¿no? Con agrado, ¿no? Porque son experiencias nuevas. Son cosas que uno, no sé, luego cuando las revives... Como el apóstol, ¿no? Sí, se gozaban en los sufrimientos, exacto, ya, ¿no? las procesas y las gozas. Y bueno... Yo uno de los que me impactaron fuerte fue nuestro primer viaje a Chiapas. De hecho, fuimos porque los hermanos Valencia nos habían dado un video sobre San Juan Xemú, la tierra de sangre. Y de allí surgió el poder estar en aquella tierra con aquellas personas. Fue también a través de Emilio, hablando allí en Adulam, que él dijo, también estoy colaborando en Chiapas, y yo digo, ¿what? Y entonces, lo que tal vez me impactó mucho fue Justo Sierra, en un lugar donde los hermanos fueron apaleados, pegados, expulsados y todo. Y de tenerlos allí,
poderlos conocer el testimonio de ellos, la fe de ellos, porque allí seguían, de ver que algunos de los que habían pegado estaban llevando la alabanza, se habían convertido. Pero fue una experiencia muy fuerte de ver a aquellos pastores dispuestos a ir, aunque les esperan con machetes que a lo mejor no salen vivos, pero moriré con las botas puestas, predicando el Evangelio. Y esto realmente me impactó mucho, pero me impactó también que luego estaban muchos niños, como 200, 300 niños que nos rodearon, y un chamaco así, pequeño, le dieron el micrófono, mira, se me está poniendo la piel, le dieron el micrófono para orar. Y escuchar a aquel niño orar por los misioneros éramos nosotros, y estaba el pastor Fidel, estaba el pastor Daniel Baños, y estaba Pedro Espada y el pastor Oscar Valencia y tal. Y es que fue algo impactante, realmente, y de escuchar a aquel niño orar, wow, fue tremendo y conocer a aquellos hermanos y el amor de estos hermanos, a pesar de los peligros y de todo, pues este amor por las almas, porque esto sí que es compasión, amar con pasión, realmente, ¿no? Y esto fue, en México fue tal vez el más fuerte, ¿no? Y en cuanto a África, bueno, en África puede ser porque aquí hay pobreza, pero comparado con aquellos son ricos, entendedme. Allí comen una vez al día, o sea, es una vez al día, por la noche se hinchan el estómago y punto, ya está la noche siguiente. Pero sí, ver de estas vidas, conocer el testimonio, porque nos lo había mandado el testimonio de muchos de ellos, y bueno, habían hecho de todo. Algunos podían haber matado, habían violado mujeres embarazadas, de todo, o sea, todo lo que uno se puede imaginar. Y conocer a estos muchachos que eran niñitos pequeños que te dicen mamá, y ver la obra de Dios, el poder de Dios restaurando estas vidas, es que son hermosos. Es experimentar y ver este cambio tan grande en estas vidas, el amor de estos jóvenes, y cómo después de haber ya tener su diploma han salido y siguen en los caminos del Señor y están yendo, ayunando y yendo a predicar. Y esto para mí es hermoso. Yo quiero compartirles algo que sepan de ellos y que es admirable. Maite mucho tiempo cuidó a su mamá en algunas ocasiones. Dejaste de viajar por cuidar a tu mami. Ya muere su mami al poco tiempo. A los 4 días. A los 4 días ella viaja para México. Era el grupo misionero que vinimos 11. Exacto. Viene. Y tengo fotos de donde ella está ministrando a los niños, vestida de payasita, con una sonrisa, su cara delgada, su aspecto frágil del dolor de la pérdida, pero una sonrisa. Y creo que solamente esto es el amor de Dios, porque es el amor de Dios lo que nos empuja. Es el amor a Dios el que hace que nosotros podamos realizar las obras que están dejadas ahí por Dios para que andemos en ellas. Y eso es un testimonio que lo hemos visto de Maite. Tengo 16 años de conocerla y en este tiempo, pues la verdad ha sido admirable, y gracias a Dios porque nos unió de una manera extraordinaria, y el Señor ha puesto, ese es el amor de Cristo, porque también conocemos hermanos de otros lugares, y bueno, algo hermoso, y eso lo quería compartir, que ustedes también supieran esta parte que ya no lo voy a contar, ¿verdad? Yo no podía hacer nada por mi mamá. Habíamos hecho, mi esposo, gracias a Dios, que fue el mejor enfermero, tanto para mi papá como para mi mamá. Y pues ya había partido, se fue con el Señor porque falleció, ¿verdad? Con una sonrisa increíble. Pues ya, a seguir adelante.
Y bueno, ya si nos pudieran dar un mensaje para, por ejemplo, ahorita que no están presentes los jóvenes, pero unas palabras de ánimos, una palabra un mensaje que nos puedan dejar y que le puedan transmitir a los jóvenes ya directamente hacia ellos, y si nos pudieran dar, por favor, un mensaje para los jóvenes de Neyel. Que de hecho vale la pena agradecer porque ellos han participado con nosotros en la película que hicimos para Navidad, indiscutiblemente gracias el Misterio de la Piedad, y ellos participaron con nosotros. Ella nos buscó hermanas de Ucrania, francés, alemanes, Árabe. árabe, brasileño, pero nos buscó para representar la parte que el Evangelio fue para todos los gentiles, a todas las naciones. Y también pues agradecemos esta parte antes de que ella les mensaje a los jóvenes. Conoce a los jóvenes porque a través de esta película ella los vio, son los jóvenes de la iglesia de Miguel. A ellos va dirigido este mensaje. Y a los nuevos también. No, bueno, yo solamente que decirles, los jóvenes, hay muchas propuestas. Este mundo ofrece muchas propuestas, muchas diversiones, pero el mundo son cosas pasajeras que van a traer muchos desengaños. Nosotros hemos conocido a Cristo ya a una edad madura, no sé si hemos madurado todavía, pero yo les digo que no hay mayor gozo ni hay mayor aventura que servir a Cristo. Ahora, ¿cómo? El Señor pone el querer como el hacer. El Señor puso en mi corazón, pues, por las personas marginadas, por los indígenas, los indios o los negritos. Porque yo entiendo que es Dios quien lo puso. Y es ponerte en marcha, servir al Señor. Allí donde puedas, es un auto. Si no lo pones en marcha, no va a rodar. Tú ponlo en marcha, ponte en marcha. Si te equivocas en el camino, el Señor te va, si buscas realmente la voluntad de Dios. El Señor te va a cerrar puertas, pero te va a abrir otras. ¿Sí? Y yo les animo, porque es lo más grande, es que descubrir a este Dios es la mayor experiencia que uno puede tener en la vida y vale la pena vivirla en la juventud, que es un momento muy especial porque estáis libres, no tenéis esposa, no tenéis hijos ni muchas responsabilidades, pero crecer en ello, porque esto del primer amor que decimos, sí es cierto, como el amor entre parejas, no, que cambia, pero este cambio es para madurar en este amor, ¿no? Para que pueda ser tal vez algo más profundo ya para alcanzar a otros. Y para mí ha sido la mayor experiencia y el Señor se merece todo, se merece nuestra vida y entregar vuestra vida al Señor. Hay un texto en la Biblia en la que está en Job 11, capítulo 11, versículo 13 hasta el 20. Yo lo único que puedo decirle a los jóvenes es que la vida son decisiones. Las decisiones que ellos tomen es lo que va a marcar su futuro. Aparentemente la decisión de ahora puede ser una decisión un poquito que le quitas el valor y tomas una mala decisión, pero esa mala decisión se verá reflejada a lo mejor en tu futuro, ¿no? Y aquí hay un texto en el cual yo siempre he puesto, bueno, desde que me convertí hay textos especiales, ¿no? Y lo leeré. Dice así: si tú dispusieres tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieses
que more en tu casa ni en tu vida la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como de agua que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar un último suspiro. Sin Cristo, ¿qué esperanza vas a tener? Jesús nos da vida eterna y nos da una vida segura, de seguridad. Posiblemente tendremos aflicciones, pero si disponemos nuestro corazón a amarlo a Él sobre todas las cosas, Dios nos va a hacer experimentar una vida abundante, porque es la promesa de Jesús, y Jesús no miente. Si Él dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia, será una realidad en nuestra vida. No ha sido en la mía. Es cierto que hemos pasado momentos difíciles de muchas maneras y de muchas índoles, pero siempre el Señor, como siempre ha estado en medio, nos ha llevado en victoria. Y de esos momentos difíciles es donde mejores cosas hemos aprendido de Él, y también hemos descubierto mejores cosas en nosotros para Él. El Señor os bendiga. Gracias.